Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a vosotros asistentes y muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros por formar parte de esta mesa en la que vamos a hablar qué detalles son los que marcan la diferencia en una entrevista de trabajo, ¿sí? Nos acompañan en esta mesa Ana Esteban, ¿vale? Apasionada de las personas, facilitadora de ese crecimiento profesional y encantada de sacar lo mejor de cada uno. Tiene más de 30 años de experiencia y los últimos años ha estado trabajando en Satel, empresa auxiliar de telecomunicaciones. Ha estado liderando proyectos para implementar estrategias innovadoras dentro de su equipo para potenciar esa cultura de empresa. Nos acompaña también Tamara Antoñanza, responsable de recursos humanos de la empresa Nologin, consultora tecnológica aragonesa con más de 20 años de historia, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia lo de soy positiva y además ni las matemáticas ni las personas son exactas, ¿vale? Todas ellas tienen su parte de problemas, con lo cual, bueno, pues ahí un poco estamos trabajando, ¿no? Es esa idea de trabajar con las personas. Nos acompaña también Samuel Pérez, ¿vale? Es técnico en recursos humanos, ¿vale? Y, bueno, es una persona metódica, trabajadora y, sobre todo, apasionante de esa formación continua, ¿vale? De la que sí que luego vamos a hablar en detalle. Técnico de recursos humanos en GOC, ¿vale? Que es una empresa con soluciones tecnológicas en innovación, calidad y tecnología. Bien, además nos acompaña Xavier Matute, ¿vale? Es director de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales en Freebean Foods, ¿vale? Es una empresa, una industria cárnica, líder y familiar, ¿no? Las dos cosas importantes, dos patas muy importantes. Xavier cuenta con una amplia trayectoria liderando y gestionando personas, ¿vale? En entornos industriales complejos, ¿sí? Para Xavier, la excelencia en recursos humanos nace de la coherencia entre el bienestar de las personas, ¿sí? La coherencia y el bienestar. Y, por último, José Antonio López, Facility Manager en AWS, es el responsable de uno de los muchos centros que tiene Amazon Web Service en Aragón y, en concreto, en Villanueva, ¿verdad? Sí. Exacto. Y está al cargo de todo ese edificio, de las personas y de la parte de ingeniería que componen esos trabajadores. Muy bien, pues una vez que hemos hecho las presentaciones, ¿vale? Si os parece, lanzo una pregunta que puede ser interesante para esa diferenciación en diferentes, con diferentes candidatos que aplican a una vacante en vuestras empresas. Entonces, más allá de la formación, de la experiencia técnica, ¿qué actitudes son las que realmente pueden llamar la atención, pueden diferenciar a un candidato en igualdad de formación, en igualdad de cualificación? ¿Vale? Entonces, bueno, si quieres empezamos, Ana, por aquí y continuamos. Mira, respecto a esa pregunta que nos haces o esa reflexión, justo estábamos ahora comentándolo un poco fuera, ¿no? Que aquí no estamos en un ámbito que sois todas personas, pues vais a comenzar seguramente vuestra experiencia profesional ahora mismo o próximamente, o habréis tenido algún tipo de experiencia a través de prácticas, beca, pero poquita cosa todavía, ¿no? Con ganas de empezar a hacer cosas. Y es fundamental, como tú bien dices, la formación. Al final damos por supuesto que todos tenéis la misma o muy similar, ¿no? Seguramente que ahora os habéis capacitado también en tema de idiomas, la carrera que cada uno de vosotros haya querido hacer, algún tipo de máster seguramente también muchos de vosotros, pero luego ya tenéis que aportar también vuestro granito de arena personal, vuestra diferenciación personal. Y eso tiene que empezar por la preparación, por prepararos ante esa vida laboral que queréis enfrentar, porque no es lo mismo ir a hacer una entrevista o incluso postularte para una candidatura en Freebean que en Amazon que ni en Satel. Va a ser muy diferente, porque vamos a buscar cosas distintas y tenéis que conocer e ir preparados para lo que buscamos en ese momento. Conocer muy bien, por supuesto, lo que hace la empresa. Todos nos habrá ocurrido alguna vez que preguntamos en una entrevista, ¿sabes lo que hacemos? No realmente. Bueno, pues, ¿por qué estás aquí, no? ¿Qué quieres hacer tú? Eso es fundamental. Nos puede pasar y nos pasa, yo creo, todos los días, ¿no? O casi todos. Entonces, tenéis que ir preparados y tenéis que conocer lo que se busca en la empresa, no solo en esa postulación que hacéis para esa candidatura de ese puesto, sino los valores de la empresa y ver que compartís esos valores de la empresa.
Y a lo mejor no los compartís, y si no los compartís no es vuestro lugar, eso está claro. Y tenéis la posibilidad de elegir, y más en la situación ahora misma económica en la que estamos. Por lo tanto, tenéis que encontrar vuestro lugar. Y nosotros, como reclutadores, tenemos que encontrar también la persona que comparta esos valores y que los conozca. Por lo tanto, os tenéis que diferenciar habiéndoos preparado para cada una de las postulaciones que hagáis. Esto de mandar un currículum masivo a las 100 empresas que os suena el nombre, yo creo que eso se ha acabado. Tenéis que trabajar. El buscar trabajo es un trabajo. Por lo tanto, hay que prepararse. Tienes razón, tienes razón. Nosotros en Amazon, bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque nosotros también tenemos unos valores. Nosotros le llamamos Leadership Principles, principios de liderazgo. Entonces, son una especie de buenas prácticas o buena conducta que a todas las empresas les gustaría tener, pero Amazon las tiene por escrito. Tenemos 16 de esos principios y son unos principios que utilizamos para el día a día, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos sería ownership, sentido de propiedad. Es decir, a cualquier empresa le gustaría que alguien que trabaje se sienta propio de la empresa y la tenga como algo suyo. O, por ejemplo, bias for action, ¿no? Tendencia a la acción, es decir, gente dinámica y que sea proactiva. Entonces, nosotros en las entrevistas aplicamos esos principios de liderazgo para llevar las entrevistas. Entonces, lo que hacemos es que proponemos a los candidatos una situación de forma que buscan pues, en su vida laboral o en unas prácticas o en la carrera si tienen menos experiencia y con eso intentamos entender si las personas tienen esos valores o esas cosas que a nosotros nos gusta tener en un candidato. Y de esta forma conducimos las entrevistas. Entonces, igual que decía ella, hay que intentar conocer cuáles son esos valores de esa empresa para poder adaptarse a los requerimientos de esta empresa. Eso es, cada día personalizar más, ¿no? La entrevista a la que vas no es una entrevista más, sino que hay que personalizarla, hay que prepararla. Luego hablamos en más detalle de todas esas ideas. Adelante, Xavier. Pues ya que habéis hablado de la palabra adaptación, ¿no? Es realmente ya no estamos en un mundo cambiante, pues ya no sabemos ni cómo nombrarlo, ¿no? Antes a las empresas hacíamos planes quinquenales, ahora los hacemos por hacer, trianuales, pero sencillamente para saber lo que no vamos a cumplir, ¿no? Ahora ya no es saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sino lo que nos hemos dejado por el camino, ¿no? Por lo tanto, dentro de esta actitud que vosotros tenéis que demostrar, el tema de la adaptabilidad al cambio y la capacidad de aprendizaje es absolutamente vital, ¿no? Olvidaros de explicar el currículum, que lo tenéis que explicar los primeros 3 minutos, ¿eh? El currículum de la parte formativa os ha abierto el camino para llegar a la entrevista, por lo tanto, muy bien, pero ahí se queda. A partir de este momento, lo que sí que tenemos que llegar a ver con la experiencia que tenéis y cuando entrevistamos a una persona que ha acabado la carrera, sabemos la experiencia que tiene, que es ninguna. Por lo tanto, no os preocupéis. Con lo que habéis hecho, con las dificultades del trabajo de final de grado, con el voluntariado, con el trabajo de fin de semana en hostelería que estoy haciendo para pagarme la carrera, explicad todo esto. Súper importante porque nos va a marcar que esta persona tiene un compromiso, tiene un empuje, tiene una fuerza y se va adaptando a todo lo que va sucediendo. Por lo tanto, preparaos las entrevistas que muy bien ha comentado Ana y preparaos para explicar realmente este punto de adaptabilidad y capacidad de aprendizaje, de querer, ¿no? de compromiso, de querer hacer. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Tamara. Pues bien, en la línea de lo que decía Xavier, yo me centraría más ahí, ¿no? En esa parte de mostrar esa proactividad. Al final decían, a todos partís de tener estudios similares, pero es muy diferente cómo ha podido llevar a alguien la carrera, cómo la ha estudiado, si ha compaginado estudios y trabajo, lo comentaba Xavier también, que si no lo ha hecho. Con esto estáis demostrando también mucha parte. Yo creo que esa parte de proactividad siempre la vais a tener que tener. Y luego actitud, que se dice como engloba actitud, pero es que tenéis que demostrarnos qué actitud tenéis, eso es lo que os diferencia a unos de otros. Y luego la parte del compromiso. Entendemos al final en el mercado en el que nos estamos moviendo, los del sector tecnológico lo sufrimos más todavía si cabe, que está fenomenal que queramos cambiar de proyecto, que a todo el mundo nos gusta hacer cosas nuevas y tal, pero nadie quiere a alguien que se va a ir mañana. Entonces, un mínimo de conocer la empresa y de realmente decir, es que yo quiero trabajar aquí. Que mañana puedo querer trabajar en otros sitios, es lícito, pero hoy quiero trabajar aquí y voy a demostrar que quiero estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Samuel. Genial. Yo coincido bastante con las reflexiones de mis compañeros y yo haría bastante hincapié sobre todo en el encaje cultural.
creo que al fin y al cabo cuando dos empleados tienen experiencia y formación muy similar, la clave va a ser el encaje cultural con el equipo que ya está dentro, que al fin y al cabo yo creo que para una empresa está bien atraer talento, es el objetivo que tenemos todos. Pero la clave y lo que van a querer cuidar es que la persona que entre encaje con el equipo que ya está. Y decir, ese encaje cultural que tiene la persona de fuera va a tener que adaptarse a lo que hay dentro, ¿no? Entonces, cuidar ese encaje cultural y recoger a personas que inspiran para trasladar esos valores de la empresa y la cultura va a ser clave. Sobre todo con la gente joven pasa mucho, ¿no? La gente al fin y al cabo no tiene experiencia, no tiene tanta soltura a la hora de hacer una entrevista, pero sí que es importante ser sinceros, ser íntegros y comprometerse con la empresa a la que vas a aspirar a querer entrar. Entonces creo que yo haría un poquito la inflexión y el punto sobre el que hay que partir. Muy bien, muy bien. Pues entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? de crear cultura y querer, ¿no? trabajar en esa empresa a día de hoy, ¿vale? Luego la rotación ya hablaremos un poco más adelante, pero a partir de ahí y en esta línea sí que me gustaría resaltar todo lo que la Universidad de Zaragoza y nosotros desde la EUPLA estamos haciendo como puente entre nuestro estudiantado y vosotros como representantes de las empresas. Este puente nosotros intentamos trabajar en él y ahora bueno, pues se está intentando valorar mucho más todas esas competencias transversales, ¿vale? En principio, todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con autoformación, inteligencia emocional, ¿vale? Que son cosas que, bueno, es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que va a diferenciar a una persona de, bueno, pues dos candidatos que aplican a ese mismo puesto, al final cómo valoramos, ¿vale? O cómo potenciamos como entrenadores de ese futuro de nuestro estudiantado estas competencias transversales, ¿vale? A partir del año que viene ya se van a hacer muchas más cosas en el aula para poder potenciarlo y que, bueno, pues esa preparación y ese entrenamiento vosotros a futuro lo podáis valorar, ¿sí? Pero entre todas esas competencias ya hablábamos, pues eso, de pensamiento crítico, también muy importante, todo lo que tiene que ver con democracia y sostenibilidad, un poco para conectar esa empleabilidad, ¿vale? Ese puente del que hablábamos. En todas esas competencias, ¿cuál pensáis que es la que más destacaría? ¿Vale? No solo en la entrevista de trabajo, también, ¿vale? Pero a futuro, ¿con cuál de esas competencias, pues todo lo que tiene que ver, ¿no? Os repito, ese sello 5+1 que la Universidad de Zaragoza está trabajando en él. Trabajo en equipo, pensamiento crítico, inteligencia emocional, innovación y creatividad, autoaprendizaje permanente y democracia y sostenibilidad. Un poco, ¿cuál creéis que es la más importante, la que más destacaríais, la que más tendríamos que potenciar desde el aula? A mí, por ejemplo, perdona, sí. Si puedo intervenir, creo que es clave el inconformismo, es decir, no hacer las cosas porque se han hecho así desde hace 20 años. En el momento en el que nosotros sabemos hacer algo, tenemos que detectarlo, pues cómo eficientarlo, cómo poder introducir mejoras, y hay mucha gente que simplemente pues no tiene esa inquietud, ¿no? por mejorar o por tratar de hacer las cosas mejor, y no solo ligado a lo que va a la empresa, sino que también ligado a lo personal. Si una persona está comprometida en su vida personal, seguramente ese compromiso lo pueda llevar o trasladar en el trabajo. Si una persona es coherente y es sincera fuera de su vida profesional, también el trabajo lo va a poder trasladar. Entonces creo que esa inquietud, sobre todo con los nuevos tiempos, con la tecnología, tenemos que estar a la última, porque al final nos quedamos fritos, ¿no? Hay que ir adaptándose y incluso yo que soy muy joven, hay muchas herramientas que están en el mercado que debería haber crecido con ellas que todavía no domino, ¿no? Entonces, ese inconformismo sobre todo de no centrarnos en lo que ya sabemos hacer, sino tratar de dar siempre un paso más allá. Yo, Samuel, te recojo un poco el guante con la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Tú nombrabas, María, 6 puntos clave que trabajáis desde la universidad. Yo incluiría el compromiso. Samuel lo ha repetido ya en varias ocasiones y me parece clave. Es verdad que actualmente, Tamara decía, ¿no? Esa necesidad que tienen los perfiles más jóvenes del cambio, de conocer otros proyectos, que es fundamental, es importante, pero eso sin perder el norte. Es decir, eso no puede significar que en los últimos 4 años hayas estado en 3 proyectos, en 3 empresas distintas, porque no te has dado tiempo a ti mismo. Por lo tanto, ese séptimo punto para mí, los 6 son fundamentales que has nombrado, María, pero para mí el del compromiso es importantísimo. Tienes que comprometerte realmente, porque compartes los valores que antes hablábamos, compartes esa cultura. Si es así,
el compromiso con ese proyecto tiene que ser pues, de una manera, pues eso, con esa coherencia que tienes que llevar en el resto de la vida, ¿no? No podemos estar cada año, año y medio viendo diferentes empresas, diferente proyecto, porque al final vas a llegar con una trayectoria de 10 años y 7, 8 experiencias profesionales. Yo creo que a los que estamos aquí, en el momento que nos llega un currículum de esa índole, como mínimo las alarmas se nos despiertan. Entonces yo incluiría a esos 6 factores importantísimos sin lugar a dudas. No sabría a lo mejor cuál elegir, pero incluso incluiría uno más que sería el compromiso. Tomamos nota. Muchas gracias. Yo creo, María, que está súper bien que esto se trabaje en el aula. No hace tanto que yo dejé la universidad, no trabajábamos nada. Absolutamente que tuviera que ver con soft skills ni con salir al mundo real. De hecho, yo recuerdo que hacía la contabilidad en papel y pensaba, si nadie lo hace en papel, que me enseñen un programa de contabilidad porque voy a salir, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, que creo que cada vez la universidad va a ir fomentándolo más, porque hay que hacerlo, creo que a los estudiantes hay que hacerlos fuertes, pero fuertes en el sentido de trabajemos esto, pero desde el experiencial. Hay gente que no sabe cómo transmitir, tengo compromiso o no, y cómo demuestro que tengo compromiso. Creo que lo tengo, pero no sé cómo. O sea, llevarles ahí a decir, ya no solo el apréndete que tienes que decir que eres muy bueno en trabajo en equipo, no. ¿Qué ejemplo le vas a contar para transmitir que eres bueno haciendo trabajo en equipo? Lo que decía antes Samuel. Hila con tu parte de personal o de experiencias que tengas, hila todas esas competencias. Yo creo que tenéis que ir como ahí, a que es comunicación también, ¿no? Pero a que sean conscientes de que yo esto lo tengo y como lo tengo, lo voy a contar. Tengo que venderme, ¿no? Al final. Y sobre todo eso que has dicho de compromiso, mucha gente de la empresa también me lo pregunta de qué es compromiso, ¿no? Dejar claro qué comportamientos están asociados a ese valor o a esa aptitud, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces promovemos el compromiso, la integración, el respeto, pero ¿qué es? Hay que definirlo y tratar de inspirarlo y trasladarlo a los trabajadores, que haya una conducta o una definición de ese valor para que sepan interiorizarlo y también transmitirlo, ¿no? Y sobre todo, cuando tú te rodeas de gente que cumple con esos valores que tú tienes, es más fácil que el equipo pues, tire del carro, ¿no? Entonces, no solamente ser uno mismo, sino también tratar de inspirar a los compañeros. Eso es, muchas gracias, Samuel. Nosotros que trabajamos en un sector tecnológico y muy cambiante, una de las cosas que intentamos fomentar es el aprender y ser curioso. Es decir, para nosotros es súper importante que la gente que entra, que quizá pues, tiene poquita experiencia porque está terminando sus carreras o sus estudios, quieran aprender y profundizar en muchos temas. Tenemos muchas tecnologías, es un sector muy cambiante y las personas, la experiencia nos ha demostrado que las personas que son curiosas, que aprenden y que intentan progresar, desarrollan mejores carreras profesionales, porque al final llegan a profundizar y a aprender mucho más dentro de la empresa. Y es una cosa que nosotros fomentamos con formación, autoformación y autodidactas también en muchas ocasiones. Ese querer aprender y tener esa... Yo creo que esas soft skills se han convertido en hard skills, ¿no? Yo creo que esa denominación, ¿no? Esas competencias suaves, esas competencias... No, es lo duro de la persona, es lo nodal, yo creo, actualmente. Y es lo que valoramos las empresas realmente, es lo importante. Sí, porque yo creo que hace muchos años, ¿no? Cuando yo estaba en una situación parecida a la vuestra, ya muchos años, sí que es verdad que se valoraba el currículum y se valoraba poco más. Entonces esto ha cambiado completamente. La tortilla se ha dado la vuelta totalmente. Sí. Ahora sí que es verdad que el currículum se puede llegar a valorar, por supuesto que sí, se necesitan unos mínimos para acceder, pero a partir de ahí es el estudiantado el que tiene que demostrar, ¿no? Todo esto que estamos hablando, de compromiso, todo esto que estamos hablando, un poco de autoformación permanente. Xavier decía, ¿cómo llegas a ese currículum? No solo tenerlo, sino cómo llegas. Es valorable, yo creo, cualquier otro tipo de actividad que hayas ido haciendo a lo largo de tus años de estudiante, no para completar solo esa formación, sino para tu vida. Es decir, si tú mientras estudiabas, además estabas en el McDonald's poniendo hamburguesas los sábados por la tarde, ahí estás demostrando exacto, esos ejemplos reales de esos valores que tienes, ¿no? Por ejemplo, o en un voluntariado, o enseñando baloncesto, fútbol o tenis, lo que sea, a niños.
Eso ahí al final te va diciendo, te va dando mucha información de esa persona. Yo creo que utilizo dos palabras a lo mejor que hemos estado utilizando y le doy un matiz a la palabra compromiso. Yo también me había apuntado la crítica o autocrítica constructiva, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en todo momento. Porque al final esto es lo que nos va a dar que tendremos ganas de aprender, tendremos ganas de aportar, y si además lo hacemos de manera objetiva, pues nuestras empresas nos van a adorar, ¿vale? Porque es lo que buscamos, ¿no? Alguien que critique y que critique desde un punto de vista objetivo. Y el tema del compromiso solo le hago un matiz, que es el tema de que prácticamente ninguno de los que estamos aquí nos vamos a jubilar en la empresa en la que estamos ahora. Por lo tanto, la importancia del compromiso, yo siempre digo que es que mientras estés al 120%. Entonces, evidentemente, un currículum de 8 años con 10 empresas no demuestra mucho compromiso. Pero puede haber currículums muy buenos de personas que han estado 2 o 3 años y que lo han dado todo en ese momento. Entonces, estos son currículums fantásticos, han ido aprendiendo. Espero que no me escuche nadie en mi empresa ahora y no se quiera ir ahora, pero cambiar de empresa enriquece tu mochila, por lo tanto sí que es bueno, pero desde este punto de vista, habiéndole dado, dejadme decir, una oportunidad al negocio en el que tú estás ahora y sobre todo habiéndolo dado todo, ¿vale? Y esto es lo que significa compromiso, darlo todo mientras estoy aquí. Yo quería hacer un último apunte, ya que estamos hablando bastante del compromiso. Yo creo que la empresa también está obligada, el sector al que se dedica mi empresa, que es el de la ingeniería, ¿no? Es un sector complicado donde hay muchísima competencia, cada vez hay menos ingenieros y el mercado está más reducido. También es un objetivo de la empresa pues crear un espacio de trabajo donde los empleados se sientan pues con posibilidades de crecer, con una cultura empresarial cómoda que le dé las herramientas para seguir creciendo, se sientan cómodos y salgan a casa y lleguen al trabajo con una sensación de que el trabajo no es un castigo, ¿no? Tampoco hace falta que entren por la puerta dando saltos, pero sí crear un entorno donde el trabajador tenga satisfacción o le dé un beneficio también social y personal. Entonces, creo que las empresas también tenemos que hacer una pequeña reflexión de, sabemos que el mercado está complicado, también tenemos que hacer por retener a nuestros trabajadores y trabajar en ello, ¿no? También hay que darle las herramientas para generar ese compromiso del que estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, nos lo he dicho al principio, pero sentiros libres de levantar la mano, preguntarnos, y aquí que tenéis pues una representación de buenas empresas en temas de recursos humanos para poder preguntarles un poco lo que os parezca acerca de los temas que estamos tratando. ¿Vale? Si os parece, vamos a saltar un poco a otro tema, un tema que yo creo que para pues las personas que empiezan a trabajar ahora creo que es importante y valorado entre ellos, como es el teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo es verdad que, pues lo hablábamos justo antes también, antes de entrar, ¿no? En su justa medida todo es sano, ¿sí? Pero ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde un perfil junior le puedes dar las opciones de teletrabajar si tampoco sabes muy bien si se sabe organizar, si sabe pedir ayuda cuando la necesita, ¿vale? Si mantiene esa implicación, ese compromiso del que estábamos hablando desde casa, ¿sí? ¿Cómo podemos compensar esa balanza? ¿Sí? Si de verdad nuestros candidatos están a favor del teletrabajo, ¿qué armas les podemos dar para que no se nos escape ese mejor alumno que puede estar optando a ese puesto, ¿vale? ¿Por qué no le podemos ofrecer ese teletrabajo o al 100%? O, un poco lanzo esa pregunta del teletrabajo en general, a vosotros también, ¿vale? Para poder, un poco fijar una línea en la que podamos estar todos un poco de acuerdo. Adelante, Ana. Yo creo que nos pasará a todos, ¿no? Es una gran demanda ahora mismo el teletrabajo, ¿no? Favorece la conciliación familiar mucho más que cualquier otra medida de flexibilidad, pero yo, María, y comparto que hay momentos para teletrabajar y no todos los momentos son adecuados. Y creo que aquí estamos repartidos entre tecnológicas e ingeniería, ¿no? Que sí que es un sector que puede favorecer, por las herramientas que tenemos y el tipo de trabajo que hacemos, esos momentos de teletrabajo. Para mí, cuando estamos hablando de perfiles junior, como son los que nos ocupan hoy, para mí pesa muchísimo más el acompañamiento y pesa muchísimo más en lo que te puede aportar ese contacto personal
con el resto de compañeros, ¿no? Vuelvo a hacer referencia, Samuel decía, ¿no? Cuando si el equipo de trabajo hace algo con los valores de la empresa, pues el que entra se va a empapar de eso y va a seguir un poco el ejemplo, ¿no? Para eso es imprescindible contacto personal. Si uno estamos en Oviedo, otro en Algeciras y otro en Madrid, es muy difícil, es muy difícil. Teletrabajo sí, sin menoscabo de aquellas cuestiones que son importantes y que hay que conseguir inicialmente a través del contacto personal, de la relación personal. Dale, perdona. No, la verdad es que cuando plantearon la pregunta, claro, yo voy un poquito contracorriente, porque yo soy una industria manufacturera y evidentemente a 500 kilómetros de distancia, pues el FUET no lo vas a hacer, ¿no? Y el técnico de calidad que ha certificado los FUETs que tenemos abajo en el stand, que si queréis pasáis después y os los damos, tampoco estaba a 500 kilómetros. Entonces, claro, necesitamos esta presencia física, ¿no? Entonces, tenemos cierto hándicap con el mercado porque sí lo necesitamos. Somos una industria manufacturera. Muchas veces cuando tanto, incluso desde las instituciones políticas, ¿no? Se centra tanto en el teletrabajo, al final lo que tenemos que intentar todas las empresas es conciliar la vida familiar y laboral. Y esto lo podemos hacer con teletrabajo y sin teletrabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos horarios flexibles, hemos compactado las jornadas y yo creo que que las personas que están ahí mayoritariamente pueden compaginar esto, que es lo que quieren. Y un tema muy importante que ha dicho Ana, que es que nosotros somos animales que necesitamos socializar y pertenecer. Y ni socializamos ni pertenecemos si teletrabajamos al 100%. Entonces, un día de teletrabajo es genial y nos ayuda a avanzar y que no nos interrumpan, o al menos en mi caso, yo hago un día de tanto en tanto, porque si no, no avanzo. Pero 100% no puede ser. Entonces, yo creo que hay que mirar a las empresas en este conjunto de qué medidas aportas o aportamos entre todos o podemos llegar a tener para poder hacer esto, conciliar la vida familiar y laboral. Nosotros en Amazon estamos en medio de lo que acabáis de comentar, porque a pesar que es una empresa tecnológica y tiene puestos de developers, gente que desarrolla código relacionado con IT, que esas personas sí que pueden teletrabajar. Nosotros en nuestro departamento, en el que estoy yo, que es ingeniería, nosotros nos ocupamos de todos los equipos, sistema eléctrico, generadores, es decir, de las instalaciones, con lo cual necesitamos, igual que ocurría en otro tipo de industria, necesitamos estar físicamente en las instalaciones. Muchas veces sí que podemos, pues algún día tener una reunión fuera, pero sí que estamos, por lo menos nosotros en ingeniería, muy basados. Y además es algo que creo que es bueno y que la gente joven puede asimilar estos valores, estos principios, porque estamos con ellos en el día a día, podemos crear esa cultura que tenemos nosotros en Amazon y cada empresa en su sector, y es una buena forma de ese día a día poder compartir vivencias y poder tener el feeling, pues, de las instalaciones, de los compañeros y de la cultura y de las cosas que queremos tener. Por lo cual yo creo que es un balance, y ese balance, una muy buena forma es intentando eso, balancear esa vida laboral y personal, es decir, pues ajustando horarios, permitiendo que la gente descanse y haciendo actividades en ese sentido. Vale, sí, un poco compatibilizar todo, ¿no? Que al final es lo que buscamos, nuestra vida familiar, nuestros compromisos sociales, ¿vale? Que seamos capaces de durante la semana poder compatibilizarlo todo, ¿vale? Un poco difícil a veces, pero adelante. Bueno, al final el trabajo forma parte de conciliaciones, pero cuando hablamos de perfiles junior, ellos no tienen niños, no tienen familia, entonces esa parte de conciliación familiar y laboral no la tienen que hacer. Al final buscan el teletrabajo como una commodity más dentro de que me ofrece la empresa, además del salario. Porque para ellos es cómodo. Yo veo a la gente de mi empresa y para ellos es cómodo trabajar en pijama. Y te dicen, es que no me pongo la cámara porque estoy en pijama. Yo, tío, es que estamos perdiendo el norte, ¿no? Al final. Nosotros teletrabajo para los juniors, no. Primer año, no. Nuestra política dice que no, pero
A ver, dice que no es un no rotundo, ¿no? Si hoy te viene el electricista, no hay nadie en tu casa, pues te quedas en casa, no hay problema, ¿no? Tengo que ir al médico y para no hacer 7 viajes me quedo en casa, perfecto. Pero la idea es que no, pero porque queremos que se empapen de la cultura y valores que decíamos antes. Es que tienes que, para sentirte parte de algo, lo comentabais también, tienes que estar aquí. Entonces sí queremos ya no solo que te enteres de cuáles son tus proyectos, de cómo va tu área, de tus compañeros, no, del resto. Cuando estás en la oficina, ves y oyes muchas cosas que en tu casa ves y oyes otras, sí, pero las de la oficina no. Y no sabes pues, cómo ha venido hoy el jefe, y no sabes qué proyecto nuevo ha entrado, no sabes si estos han ganado no sé qué. Te pierdes mucha parte, ¿no? Luego tenemos la gran parte de la plantilla en un modelo híbrido 60-40, que en nuestro caso, si igual somos un poco bichos raros, la mayoría de la gente hace mucho más presencial que teletrabajo. De hecho, tuvimos que ampliar la oficina porque venía mucha gente y ya nos estábamos quedando sin sitios. Y luego un porcentaje súper pequeño que sí que hace 100% remoto. No creemos en el modelo 100% remoto desde Bali o desde... No, o sea, no encaja con nuestro modelo ahora, no encaja esto, ¿no? Alguna vez nos han dicho, es que me quiero ir a bucear, digo, y yo también. Pero no va a poder ser. Un porcentaje muy pequeño, pero es gente que está en Zaragoza, pues que con el tema de la pandemia sí es cierto que hay gente pues, que se preparó a ir su set en su casa, que está cómodo, que está bien y que se ha acostumbrado ya a trabajar allí, que lo hace mejor, bueno, pero te puedo decir que son 2-3 personas en 180. El resto, la mayoría, es un modelo híbrido. Y comparto 100% lo que tú decías, María, al principio. Teletrabajo sí, pero todo en su justa medida. Al final, para mí lo importante es tener opciones. Tengo la opción de teletrabajar y tengo la opción de ir a la oficina. No comparto no tengo la opción de ir a la oficina. O sea, me parece muy difícil desde nuestro punto de vista de recursos humanos gestionar plantilla que no tiene un espacio al que ir. Es que no ves a esa persona, cómo está, cómo no está, se quiere ir, no está pasando por algún problema, le puede ser... Es muy complicado si no te ves y si no tienes roce. Y lo otro tampoco, 100% ni remoto ni 100% presencial. Creo que tener opciones, como en todo en la vida, es la mejor opción. Muy bien. Yo en mi caso, como buen gallego y GOC, que también es una empresa muy gallega, te voy a decir que depende, ¿no? Depende de muchos contextos que creo que ahora mismo igual no se están analizando del todo, depende de la ubicación de la oficina, de los tipos de trabajo que hagas, de la necesidad de compañerismo que necesites para realizar tus funciones y de dónde quieres poner el límite, ¿no? Yo sí que soy de recursos humanos y al final tengo que estar en la oficina, pero porque disfruto de estar en la oficina, me gusta, ¿no?, la vida en oficina. Y creo que la gente que a lo mejor quiere el teletrabajo seguramente haya casos en los que sea por comodidad, pero gran parte de esas necesidades pueden venir pues necesidades familiares, de conciliación y demás. Entonces, ¿dónde pones el límite? En los juniors, en la experiencia. Yo creo que hay que valorar la confianza, ¿no? En el momento en el que un trabajador ya sabes que tiene un equilibrio entre lo que da y entre lo que tú le das, eso se trabaja solo, es decir... hay puestos de trabajo que son innegables, pues recepción, pues tendrá que estar en recepción, administración, pues tendrá que estar, pues que tiene las impresoras, tendrá todo el equipo en la oficina. Tampoco es lo mismo tener una oficina en el centro donde todo el mundo puede ir andando a 10 minutos a tenerle a un polígono que todo el mundo pues tiene que coger 2 horas de autobús. Esas cosas hay que estudiarlas y valorarlas. Pero yo creo que hay que, más que ver de forma individual, hay que crear una cultura de empresa donde a la hora y a la vez que contratamos a una persona también informar de ello. Es decir, una persona en el momento en el que entra en una empresa tiene que saber qué posibilidades de teletrabajo, de conciliación va a poder tener en el futuro. Está claro que durante los primeros meses de vida en la empresa pues se requiere una formación, se requiere una integración en el equipo, que ese teletrabajo de momento no se va a poder proporcionar, pero a largo plazo yo lo valoraría más por la confianza y por el rendimiento que está aportando el trabajador. Si una persona tiene esas habilidades comunicativas para trasladar cuando está mal, cuando necesita algo, desde su casa ahora mismo con las herramientas se puede proporcionar. Después, está claro que hay otros puestos de trabajo que requieren de presencialidad sí o sí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ponemos el límite? El departamento de recursos humanos tiene que ir, pero el de proyectos no. Es un poco difícil, es un poco tema tabú, porque a lo mejor tienes una parte del equipo, ¿no?, que mis compañeros decían, que el 60% pues hace un modelo híbrido y el otro tiene que ir. Vale, ¿y qué hacemos con los que tienen que ir? ¿Qué otro beneficio para compensar eso o cómo trabajamos eso para que no sea una medida como discriminatoria o que pueda traer problemas? ¿Cómo trabajamos eso? Entonces, hay que trasladarlo bien, comunicarlo en la entrevista y dar razones y motivos por los cuales sí se puede o no se puede para que todo el mundo tenga bien claro cuáles son los motivos. Lo peor que puede hacer una empresa es no trasladarlo y dejar que el tema pase y se haga bola, que ahí es donde de verdad surgen los problemas. Muy bien, muchas gracias.
me estaba acordando ahora, el otro día estuvimos en una mesa redonda también con alumnos, ¿vale? Alumnos de la EUPLA, que son, la mayoría estábamos hablando con futuros ingenieros de datos en procesos industriales. Y bueno, les hacían preguntas entre los alumnos. Una de las preguntas es ¿qué herramientas estáis utilizando que hayamos visto en la carrera y demás? Y bueno, pues al final salió que Excel era una de las herramientas más potentes, con lo cual todos nos quedamos con los ojos redondos. Pero hablando de qué es lo que habían aprendido y así, hablaba un alumno y me hizo mucha gracia porque comentó algo de lo que estamos hablando todos, ¿no? Yo de lo que más he aprendido es en los cafés. ¿Vale? Yo he estado con mis compañeros y me han dicho, vamos a tomar un café, y me he levantado el primero. ¿Por qué? Porque ahí es donde más voy a aprender, ¿vale? Por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero por supuesto todo lo que tiene que ver con ese compromiso, con esa cultura de la empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues potenciar que nuestros alumnos sigan queriendo ir a trabajar a la empresa, yo creo que también es importante, ¿vale? Pero ya me perdonarás, Xavier, es una pregunta que teníamos que hacer y tenía que salir, ¿vale? Claro que sí. Muy bien. Otra de las cosas que pues al pensar en una entrevista de trabajo, me surgió el otro día, estaba leyendo un post en LinkedIn y bueno, vi una captura de una respuesta de un departamento de recursos humanos que le respondía a un candidato como que, bueno, pues que ya no seguía en ese proceso y que le aconsejaban que para siguientes procesos no preguntase sobre tema de salarios y tema de cultura y compromiso en las primeras entrevistas. ¿Sí? A mí realmente me llamó la atención, ¿no? Porque bueno, pues culturalmente hace años ni se nos hubiese ocurrido, ¿no?, hacer preguntas de ese tipo, pero es verdad que ahora la sociedad está reclamando toda esa información. Quizás son demasiado con ganas de quererlo tener todo en la mano ya, esa información sobre cuál va a ser mi salario, cuál va a ser mi compromiso y todo eso, quererlo tener ya. Pero me hizo gracia, o bueno, no sé si gracia, leerlo, ¿vale? Me llamó la atención, vamos a dejarlo ahí. Me llamó la atención ese que se puede tomar como algo positivo, ¿no? Te ayudo y en otras entrevistas yo te aconsejo que no preguntes por estos temas. No sé a vosotros qué os parece, si vosotros contestaríais a una persona con este correo, que ya que nos contesten ya es un paso hacia adelante, entiendo también, ¿no? O sea, que tengamos la información de estamos o no seguimos en ese proceso, creo que es muy buena información. Yo creo que eso es una obligación que tenemos las empresas. Como decía Samuel, la empresa también tenemos obligaciones de crear ambientes de trabajo que potencien ese compromiso, ¿no?, que hacías referencia, pero tenemos otras muchas y yo creo que es una obligación de la empresa contestar a todo el mundo, vamos. Y además en un tiempo prudencial también, no podemos demorar porque su tiempo es tan valioso como el nuestro, sin lugar a dudas. Entonces, para mí, dar respuesta, sí, rotundo, es decir, rotundo, sea positiva, lógicamente, o sea negativa. Y además también soy muy partidaria de aportar mejoras que yo haya podido observar para esa persona, si le puedo ayudar en ese momento. A lo mejor no es lo que busca Satel, ¿no? Puede ser otro momento y orientarle también ahí, ¿no?, en la trayectoria que puede tener. Mira, en este momento, en este proceso, no eres la persona, pero esto no quita para que otros procesos que podamos emprender internamente o incluso externamente. Mira, tú, la situación que sea, yo la mejoraría de esta manera o enfocaría este aspecto de esta manera si lo que quieres es dedicarte a esto. Yo sí que soy muy partidaria, por supuesto, de contestar, y si puedo aportar algo, también, y lo hacemos así, quiero decir, con todo el respeto, por supuesto, y con cariño, además, porque sí, cuando hablamos sobre todo estos perfiles junior, creo que necesitan que nosotros les ayudemos. Totalmente. Creo que son sus primeras experiencias y creo que hacemos esa labor que es gustosa para nosotros, yo creo, hacerla, y que a ellos les reporta un factor positivo impresionante. Respecto a lo que dices de preguntar el salario, bueno, todos creo que sabemos que hay por ahí un proyecto de ley que nos va a obligar a identificar el salario en cada una de las posiciones que tengamos abiertas para incorporarte a la empresa. Yo personalmente, Ana Esteban, sí que me gusta más que la persona se interese por otras muchas cosas del proyecto que le podemos aportar.
porque cuando estamos hablando de perfiles junior, hay una línea de aprendizaje, una curva de aprendizaje y de formación que esa persona no es productiva para la empresa. La empresa está invirtiendo, va a depender del puesto, va a depender de muchos factores, pero hay una curva de aprendizaje en el cual te pague lo que te pague es una carga para la empresa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más que el interés vaya vinculado a muchas cuestiones del proyecto en el que se va a involucrar, de la empresa, sí que de esa cultura, de esos valores que hablábamos, del proyecto, de lo que va a poder aportar, de lo que le va a aportar también a esa persona el proyecto, porque el salario va a venir, quiero decir, va a venir. A mí me gusta mucho más. Si el mayor interés es, ¿puedo teletrabajar y cuánto me vas a pagar?, también me está diciendo mucho de la persona. Totalmente. Nosotros tenemos un compromiso cuando los candidatos hacen las entrevistas, que lo llamamos compromiso 2.5, de forma que nosotros en 5 días, como máximo, contestamos al candidato, sea de una forma positiva o negativa, porque entendemos que una persona pues, puede estar en otros procesos o puede, bueno, no queremos que esté durante tiempos, semanas o meses sin saber si sí o si no. Entonces, nosotros, bueno, las entrevistas, como son puestos muy técnicos, las hacemos las personas técnicas del equipo, los jefes de ingeniería o diferentes compañeros en el equipo. Entonces, con esa respuesta, sea positiva o negativa, otro departamento, nuestros compañeros de recruitment, son los que contestan, pero intentamos siempre hacerlo en esos 5 días. Y con respecto a la parte salarial, yo estoy también totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, por supuesto, la persona pues, va a trabajar para ganar un salario, está claro, y tiene que tener esa información, pero no queremos que eso sea algo determinante en una primera entrevista. Es decir, primero vamos a conocernos, a ver esa persona si nos conoce, nosotros intentar conocer al candidato y ver si el proyecto le puede gustar o no, si tiene un interés real, si conoce algo de nosotros, porque va unido todo a lo que comentábamos antes, ¿no?, de crear esa cultura de empresa. Y en muchas ocasiones nos ocurre también que, como bueno, en este caso centros de datos son sectores quizá un poco más nuevos, o la gente no tiene claro qué roles o qué puestos tenemos dentro de la empresa, a veces nos ocurre eso, que alguien aplica un puesto y después en la entrevista, hablando con esa persona, nos damos cuenta que es un buen candidato porque consideramos que cumple los principios del liderazgo que tenemos, pero quizá no vale para ese rol o es pronto para esa persona. Entonces también tenemos como una herramienta interna para redirigir a esa persona donde consideramos que está mejor, porque al final tampoco queremos desaprovechar talento. Quizá no vale para mi departamento de ingeniería, pero para un compañero de IT puede ser una persona muy válida, con lo cual tenemos también esa forma de reconducir a un candidato. Exacto, de aportar, ¿no? Además Claro. has venido, has estado en la entrevista y a partir de ahí, bueno, pues te vamos a dar respuesta lo más rápido posible y además te vamos a poder aportar, ¿no? Te vamos a poder ayudar a que la siguiente lo hagas mejor y que, bueno, pues poco a poco, ¿vale?, se vaya rodando. Adelante, Samuel. Perdón. Xavier, Sí. perdón. A ver, contestar es un mínimo, yo creo que no hace falta seguir esto, evidentemente. Aquí no tenemos que olvidarnos que una entrevista de trabajo es una venta cruzada y que casi os diría que el poder está allí y no aquí, porque necesitamos candidatos. Entonces, preguntar no es que sea sano, sino que es obligado. A lo mejor la pregunta al salario no es la primera que hay que hacer. Lo que nos tiene que gustar es el proyecto. Por lo tanto, tenemos que hacer miles y miles y miles de preguntas en relación al proyecto y, evidentemente, al salario al final. Por lo tanto, preguntar yo creo que es vital y cuando hacemos entrevistas, si el candidato no ha hecho ninguna pregunta, para mí es un warning que tengo en cuenta para no seguir. Perdona, una cosa que quería añadir a lo que ha comentado Xavier. Bueno, yo hago muchas entrevistas para diferentes puestos dentro de Amazon y siempre me gusta pues, dejar unos minutos al final pues, para que el candidato pregunte lo que considere, porque entiendo que una persona cuando quiere un proyecto nuevo, una empresa nueva, pues tiene dudas pues, del departamento, de la empresa o lo que sea, ¿no? Y entonces, en esas preguntas libres que cada uno tiene y hace las que quiere, es también donde ves muchas veces si tiene la gente ese interés real, si de verdad ha investigado hacer algo de la empresa, o las preguntas van en el sentido de si puedo teletrabajar. Y entonces es un pequeño foro que dejamos ahí libre y creo que nos da mucha información acerca de cómo es el candidato. Muy bien.
Pues yo la parte del salario la voy a enfocar desde el otro lado. O sea, nosotros, nadie va a venir a trabajar a No-Login por salario, lo digo ya. No os vais a hacer ricos trabajando en No-Login, ni en ninguna de estas empresas, entiendo, al final pocos ricos trabajando. Pero tenéis que tener muy claro vosotros como candidatos qué salario queréis y tenéis que tener claro y hablar claro de la parte salarial. Creo que el salario sigue siendo un tema tabú, no como decíais como antes, pero sí que nos cuesta como hablar de dinero, no sé muy bien por qué, pero tenéis claro lo que queréis, tenéis que tener claro lo que queréis cobrar. Y no porque mi compañero me ha dicho que fue a un proceso en no sé dónde y le ofrecieron 25 y entonces yo ya de ahí para abajo ya no, porque se le han ofrecido a mí también que hemos hecho la misma carrera, no. ¿Realmente para vosotros o para cada uno de vosotros es importante el salario? ¿Sí o no? Esta pregunta os la tenéis que hacer. Y a partir de ahí, ¿cuánto salario necesito o cuánto valor le doy al salario? ¿Es lo primero que tengo que garantizar o no? Si no me lo preguntan, entonces lo tengo que preguntar. Y yo como reclutador siempre pregunto por el salario, primer contacto. No quiero perder tiempo con alguien al que no le va a encajar mi salario. Igual si mi banda salarial sé que está muy por encima del mercado, no me preocupa, le voy a hacer una oferta que seguro le va a encajar. Pero si estoy en la media del mercado, quiero saber si esa persona quiere venirse conmigo o no. Le contaré el proyecto, lo que puede hacer, las posibilidades de desarrollo que tiene, pero siempre vamos a hablar en esa primera conversación del salario. Porque a partir de aquí, si estamos muy lejos, no merece la pena que ninguna de las dos partes perdamos el tiempo. Es posible que el candidato recalcule y diga, oye, pues es que me ha gustado tanto lo que me has contado antes, que igual puedo perder esa parte del salario que me había planteado, ¿no? Pero sí que creo que la parte del salario hay que tocarla y hay que tocarla con sinceridad a todos y basándonos en lo que nosotros podemos ofrecer y en lo que ellos realmente necesitan o demandan para poder tener esa primera oportunidad profesional. Yo estoy de acuerdo contigo, Tamara, pero porque lo estás viendo desde el parte de la empresa. El enfoque, yo creo que nuestra respuesta de los tres iba un poco por parte de ellos. Exacto. Como empresa, yo estoy totalmente de acuerdo y para mí también, para mí no es tabú, pero de hablar de dinero en ningún sitio, la verdad, en ningún ámbito. Pero porque creo que nos movemos por dinero y el dinero nos manda en casi todos los ámbitos de la vida, entonces no tiene que serlo, por supuesto. Y como empresa sí que es cierto que necesitamos esa información también de ese candidato, ¿no? Cuando hablamos de candidatos junior pierde un poco de valor. Cuando estamos hablando de candidatos senior tenemos que estar moviéndonos las mismas horquillas y si no, no perdemos el tiempo, como tú dices. Pero claro, cuando hablamos de candidatos junior yo creo que ahí nos eligen ellos, como bien dice Xavier ahora mismo, estamos trabajando en ello, pero sí que ahí tenemos una capacidad de decisión más alta a la empresa porque tenemos pues eso que decimos, ese proyecto y esa curva de aprendizaje que aportarles, ¿no? Para que realmente luego puedan llegar ya a tener una orientación real de lo que vale su trabajo, de lo que vale lo que ellos aportan y poder ya pues en otros momentos exigir sin lugar a dudas. Yo estoy bastante de acuerdo, volviendo a la primera parte de la pregunta, ¿no? Lo de responder a los candidatos. Yo incluso he hecho entrevistas, post-entrevista, para explicarle qué es lo que ha fallado. Es decir, no es algo rutinario porque no tenemos tiempo para hacer todo eso, pero sí que cuando me lo han pedido y ese feedback me lo han solicitado, yo lo doy, ¿no? Igual no es una entrevista de 30 minutos, pero explicarle el motivo y el porqué, ¿no? de que no ha sido la persona seleccionada. Sobre todo porque a la gente joven lo que no podemos hacer es desmotivarlos, ¿no? Porque muchas veces ellos salen con la sensación de que han hecho una entrevista muy buena, que han sido ellos mismos y creo que es importante para las nuevas generaciones, si no se vengan abajo, darle ese feedback y orientarlo de forma positiva y los errores que han cometido, pues también comentarlos, pero sin hundirlos, es decir, siempre sabiendo comunicarlos, ¿no? Es decir, al final cada uno es más tímido, no sabemos los problemas que tiene en su casa, si ha tenido un mal día, todo eso hay que tenerlo en cuenta y una persona no se define por 30 minutos de entrevista. Y que igual a ti no te encaje, para mí es el candidato ideal. O sea, exactamente. Esto es una realidad. Exactamente, eso me parece importante. Luego, lo de publicar los salarios, bueno, el tema que estamos hablando. Es cierto que, no sé vosotros, nosotros actualmente no publicamos los salarios en las ofertas en LinkedIn, pero sí que es cierto que considero que habría que hacerlo y de hecho ahora va a ser obligatorio, como comentaba mi compañera del proyecto de ley, que si no me equivoco va a entrar ahora en verano, creo que más o menos está estimado por ahí. Eso va a facilitar las cosas porque mucha gente se inscribe a ofertas donde el rango salarial es de 30, tú haces el primer tanteo telefónico y te dicen 80, igual estás haciendo una entrevista durante media hora, llega al final de la entrevista y te dice 80, es que ya no es una cantidad negociable. Entonces, preguntar el salario sí, hay que saber cómo.
Es decir, no puede ser que te sientes en la mesa, todavía no estés diciendo ni lo que has estudiado y que te estén diciendo, oye, ¿cuánto pagáis? Bueno, hay que saber comunicarlo, me parece una información necesaria y yo creo que también hay que saber preguntarlo y cómo trasladar esa información para que, joder, a la persona que te entrevista tampoco vea, oye, esta persona solo busca dinero, ¿no? Porque el día de mañana a mí la sensación que me va a dar va a ser que te van a ofrecer 100 euros más y te me vas a ir. Entonces hay que saber comunicarlo y trasladarlo. Luego, a la hora de hacer las entrevistas, lo que hemos hablado es que también va un poco por el camino de la cultura. Estoy siendo muy pesado con eso, pero es que me parece que es lo que va a marcar el ritmo del trabajo y el mercado de trabajo en el futuro. No solamente contratar a la gente por su encaje técnico, sino por el encaje cultural. Y este tipo de preguntas, como el nivel de salario, pues va muy también relacionada con lo que estamos hablando. Y luego lo del tanteo telefónico. Yo, igual que mis compañeros, yo en el primer tanteo telefónico, antes de una entrevista ya pues con la directora general o con el director del departamento, esa información tienes que sacarla, porque no vas a estar haciendo una entrevista durante 10-15 minutos, luego que venga a la oficina a hacer una entrevista de 30 minutos, una hora, y que hayan sido 2 horas trayectos en coche, fijar entrevistas y tiempo, y al fin y al cabo que el rango salarial esté muy lejano. Entonces me parece información que es necesaria conseguir y preguntar por parte de los candidatos, pero también hay que saber trasladarla y comunicarla. Muy bien, pues ya vamos casi terminando. Sí que me gustaría dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, por supuesto a todos vosotros por acompañarnos, por poner ese granito de arena para que, bueno, pues les resulte más fácil esas entrevistas de trabajo. Y en una última pregunta así muy rápido, ¿qué os hubiese gustado saber en vuestra primera entrevista de trabajo? ¿Qué os hubiese gustado? ¿Qué os hubiese ayudado a hacer una entrevista de trabajo mejor? Así muy rápida para que les sirva un poco de ayuda también sobre a todo, nuestros alumnos. Saber todo lo que se sabe ahora desde esta posición. Esa sí que es rápida, pero igual no nos ayuda mucho. Sobre todo poner ganas, es decir, ganas, actitud. Sé que hay que ir con una sonrisa en la cara, es decir, no hay que engañar a nadie, pero ser nosotros mismos y ir con ganas a una entrevista. Si vamos a una entrevista con actitud de, bueno, a ver qué pasa o a ver qué me dicen, así no se va a conseguir nada, porque el entrevistador tiene un grado, tiene una formación y se va a dar cuenta a los 3 minutos de que la persona no está realmente motivada e interesada en la posición. Muy bien. Tamara, así muy rápidamente. Yo creo que entrenar. Entrenar. Para cualquier cosa, para cualquier competición, para algo que quieres hacer bien, lo tienes que repetir muchas veces. Los niños aprenden a andar andando, cayéndose, pues en esto igual. Y ahí sí creo que desde la uni, con todo el trabajo que estáis haciendo con la parte de trabajar las soft skills, sí creo que podéis entrar ahí, ¿no? En traernos, en acercarnos a las empresas y en decir, oye, hoy, sin ningún compromiso, Tamara no quiere contratar a nadie, pero va a hacer 5 entrevistas a 5 personas, o hacemos una dinámica de grupo, que entrenen, que no vayan a la primera entrevista a jugárselo todo sin haber hecho una entrevista antes previa, ¿no? Esos cursos de mentoring que desde Universa está potenciando, yo creo que es un poco en esa línea, ¿no? Para darles herramientas, para ayudarles y que mejoren en ese sentido en una entrevista. A mí, María, me has picado para confesar un secreto. Venga, pues. Mi primera entrevista de trabajo en el lado de allí la hice hace 4 años, con 46. Ya confieso hasta la edad. Entonces sabía muchísimo de este lado, pero no sabía nada del otro lado. Mi única preocupación era compartir los valores de esa empresa, porque quería dormir tranquila todas las noches, que me parece fundamental, y quería sentir que aportaba algo a esos valores y que iba a intentar mejorar todo lo que tuviese a mano. Y eso me parece fundamental, que queráis mejorar lo que llega a vuestra mano, que queráis innovar, como decía Samuel, no conformarte. Entonces tenéis que compartir. Quiero saber, pues el compartir. Para mí fue fundamental. Muchísimas gracias, Ana. Adelante. Yo creo que es sobre todo 2 cosas principales. Una, por supuesto, es tener ese conocimiento de la empresa, ¿no? Para esos valores, saber qué buscamos en la empresa. Y algo que creo que es muy importante y he visto a lo largo del tiempo es ser honesto. Ser honesto contigo mismo y con la persona que te entrevista, porque al final estás empezando una relación laboral con alguien y hay que empezarla bien. Es decir, y si tú eres honesto con lo que quieres y sabes explicarlo, pues es una buena forma de empezar. Porque
lo que entiendo que todas las empresas queremos es que la gente se desarrolle y haga una carrera profesional. Entonces, si eso, además los entrevistadores lo notan y lo detectan. María, a mí me parece súper importante, dice José Antonio. Empezamos una relación, yo creo que todas las relaciones, y las laborales también, se basan en lo mismo, y es en la confianza. Una relación de amistad, una relación de pareja, todas las relaciones, la base es la misma, y a partir de ahí crece. Y la fundamental para mí, esa base es la confianza. Si no tenemos, exactamente, y empieza ese día. Si no tenemos esa base de confianza y ese primer día falla algo... Adelante. Yo el consejo que os daría es que penséis que pasamos muchas horas en el trabajo. No hace falta ir a trabajar a una empresa que no cuadremos con sus valores. Tenemos que vender lo que somos, vendernos nosotros mismos, ir tranquilos a la entrevista. Si no nos cogen, no nos toca, no pasa absolutamente nada. Insisto que hay muchos trabajos. Vigilad, cuando hablamos de preparar un poquito la empresa, porque a nosotros también nos gusta sentirnos únicos. Entonces alguien que viene y se ha preparado un poquito la entrevista y dices, me estás haciendo sentir único. Por lo tanto es muy importante. Lenguaje no verbal, vigiladlo, porque es lo que miramos en las entrevistas, el lenguaje no verbal. Insisto, el currículum, saltároslo, porque no solo introduce. Y un tema súper importante es la sonrisa, porque a ninguno nos gusta trabajar con personas grises. Por lo tanto, si alguien sonríe durante toda la entrevista, es alguien que al final tiene muchos números de entrar a trabajar. Bueno, pues desde aquí muchísimas gracias a todos, a vosotros por supuesto. Muchas gracias. Gracias, María. María, yo